conciencia de la importancia que tiene el día del Señor. Hoy nos hemos gozado, hemos llorado, nos hemos deleitado en el poder del Espíritu Santo, porque quiero decirles, hermanos, que hoy es el día en que Dios da bendición. Y si tú vienes cansado, hermano, vienes tal vez enfermo, vienes angustiado, tienes problemas, hoy Dios te bendice. Hoy Dios nos da paz, hoy nos da esa bendición, nos da muchas respuestas a nuestra vida. El tema, hermano, se llama que hay bendición en el día del Señor. Hay bendición, hermano. Y bíblicamente lo vamos a ir viendo poco a poco. Quiero decirte, hermanos, que Dios, desde el principio, Dios bendijo el día, hermanos, de reposo. Dios lo bendijo con grandes propósitos, porque este día, hermanos, tiene bendición. Miren, vámonos rápido a Génesis 2, versículo 3, vamos al capítulo 2, versículo 3. Vamos a poner toda nuestra atención. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que poner toda nuestra atención, porque Dios hoy nos va a hablar y nos va a decir en dónde podemos encontrar esa bendición. Amén. ¿Lo leemos todos juntos? Amén. ¿Qué dice la palabra? Y bendijo, fíjense bien, y bendijo, ¿qué? Dios, ¿qué? Al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo este día, hermanos, con propósitos. Él lo designó como un día sagrado y especial para su pueblo. Amén. Él, hermanos, lo hizo también como un recuerdo de la terminación de toda su obra creada. De todo lo que Dios había creado, Él descansó y reposó, ¿qué? Un día. Él apartó un día de esos 7 días. Después, hermanos, que Dios en el principio, fíjense bien que fue en el principio donde Dios, ¿qué hizo? Santificó ese día. Fue en el principio de la creación, desde antes, hermanos, que la tierra se poblara, Él bendijo ese día. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos tantas cosas que hacer, ¿verdad? Tantas cosas, hermanos, que de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba antes de conocer la palabra bien como debe de ser. A mí me sucedía mucho, hermanos, que precisamente el día que teníamos que reunirnos, yo decía, híjole, tengo un montón de que hacer, tengo mucha ropa que lavar, los hijos, yo creo que hoy no voy. Pero teniendo toda la semana para hacerlo, precisamente el día del Señor a mí se me ocurría ponerme a hacer mis quehaceres, ponerme a lavar, no sé qué tanto se me ocurría. Pero yo ignoraba que ese día Dios lo hizo con un propósito especial. Le decimos a los hermanos en la congregación, hermanos, nosotros es tremendo porque por lo regular, aunque no nos crean, hermanos, tenemos aproximadamente, vamos a cumplir 16 años de estar en ese pueblo, de un pueblo de Texcoco. Y quiero decirles, hermanos, que durante 16 años, hermanos, no sé qué le pasa a la iglesia, pero vienen generaciones nuevas, otros se van porque se van a vivir a otros lugares y generaciones nuevas constantemente estamos teniendo en la iglesia. Entonces ahorita nos ha tocado una generación nueva en la iglesia, gente completamente nueva, hermanos. Y esta gente, imagínense, estamos como a 5 minutos de Chiconcuac. Ahí los días de venta fuertes son los martes, sábados y domingos. Entonces imagínense si la iglesia está llena. Los domingos son días de ventas. Hay hermanos que venden hasta 40,000, 50,000 pesos, nada más el puro día domingo. Y los miércoles a nosotros se nos llena la iglesia, porque es el día que ellos toman de descanso para estar con Dios. Y les decimos, hermanos, es tremendo, pero la palabra de Dios nos dice
que es el séptimo día, el que Dios santificó y dice que no haga sobra ni nada en él. El séptimo día, ¿qué día es? No, es el sábado. Nosotros, hermanos, acostumbramos a descansar el día domingo porque vivimos en un calendario romano. El judío vive conforme a un calendario, hermanos, conforme a la Biblia. Pero Dios lo que le interesa es que apartemos un día de esos 7 días para poder honrar y alabar. Y si no me creen, vamos al Salmo 133, que ayer el hermano inició con este salmo, el que estuvo moderando. Miren lo que dice el Salmo 133. Y ahí no habla precisamente de un día de reposo. Fíjense lo que dice. Mirad que dice qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué dice? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde los hermanos se reúnen, Dios ahí envía ¿qué? Bendición. Bendición y vida eterna. Vida eterna. Hermanos, Dios sabe que este es el día que nosotros descansamos de nuestros trabajos, ¿sí o no? El mundo entero, el día domingo, hermanos, todos descansan de sus trabajos. El judío, nos conviene trabajar con judíos, porque ellos nada más trabajan de lunes a viernes, sábado ni domingo, porque ese es para Dios. Hermanos, es hermoso y glorioso guardar este día, porque este día también tiene bendición para nosotros. Muchos hermanos, a pesar, hermanos, que ganan un dineral ahí en Chinconcuac, hermanos, créanme que tienen una de deuda si no les pasa esto. Ahorita allá en Chinconcuac, hermanos, muchas tiendas se han venido abajo a causa de los narcos. Llegan los narcos y a todos los tienen amenazados. Todos tienen que aportar, si no les secuestran a sus hijos, a sus esposas, matan a los varones. Está muy tremendo ahorita en Chinconcuac. Entonces llegan aquellos hermanos, si no quieren dar, los están asaltando casi a diario después de sus ventas. Y ellos están perdiendo la bendición, hermanos. A veces nosotros pensamos que la bendición nada más es dinero. ¿A poco no es cierto? Yo me acuerdo cuando yo me convertí a cristiana, Dios te va a bendecir. No, pues yo decía bendición, no, pues pura aquilana, ¿no? Pero no es cierto, hermanos, esa no es la bendición. Bendición es lo que acabamos de recibir ahorita, la presencia del Espíritu de Dios. Cuando hay un corazón aquí, hermanos, dispuesto a alabar y adorar a Dios, es que tú has entrado a esa bendición. Y vamos a ver qué significa el día de reposo. Amén. Vámonos rápido a una cita. Quiero decirte que cuando Dios, hermanos, bendijo en la creación el séptimo día, quiero decirte que está dentro de los 10 mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Es una ordenanza, es algo que te ordeno, es algo que te mando que tú lo cumplas. Esos son los mandamientos. Amén. Vamos a ver en Éxodo 28 que nos habla, hermanos, de esos 10 mandamientos, ¿ok? Y en el versículo 8 habla, hermanos, del día de reposo. Amén. Y está, vuelvo a repetir, dentro de los 10 mandamientos, ¿ok? Lo tenemos y vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Ahora detengámonos tantito ahí. Dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Él ya lo santificó, Él ya lo apartó, Él ya le dio bendición. Pero hoy nos habla a nosotros, acuérdate del día de reposo para que tú, yo, lo santifiquemos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Para que tú lo apartes, para que tú lo celebres, para que tú dediques ese día a mí la gloria y la honra.
Porque Dios no nada más lo hizo, hermanos, porque pues vas a descansar. No, tiene mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. El Señor, hermanos, lo que quiere de este día es que nosotros estemos con Él. Estemos con Él. Él, fíjense qué tremendo, que nos anhela celosamente. Él quiere que este día estemos con Él. Pero tú querrás estar con Dios en este día. Yo creo que sí, porque aquí estás. Aquí estás. Los que no vinieron en este día, porque no sé si nada más allá donde ministramos pase, hermanos, ahí parece que se turnan, de verdad. Parece que se turnan. Llegan los que no llegaron hace 3 semanas. Ay, hermanito, gloria a Dios. Y cuando vemos quién vino el domingo pasado, 1, 2, 3, por sus trabajos. Y nos quedamos, santo es el Señor. Llega a los 8 días, los que estuvieron ese día, a los 8 días son otros. Y nunca podemos ver a la iglesia junta. Por eso yo les digo, Dios desea estar con nosotros y Él está aquí. Pero realmente nosotros deseamos estar con Dios. Ese es uno de los primeros propósitos que por qué Dios santificó, porque Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Fíjense que aquí en estos 10 mandamientos se supone que Dios se los dio ¿a quién? A Moisés. Y muchos dicen, ay, pero ese es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya fue abolido. Jesucristo hizo un nuevo pacto. Jesucristo hizo un nuevo testamento. No es cierto, hermanos. Eso no es cierto, porque quiero decirte que nuestro Dios sigue siendo el mismo que hizo la creación hasta en este momento. Y Dios no se retracta de su palabra. Los 10 mandamientos, la ley tiene todavía vigencia. Lo único que quedó abolido, o sea, se canceló de la ley, fueron los sacrificios. Porque hoy nuestro sacrificio, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cesaron los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Cesaron varias leyes, pero la ley de Dios sigue vigente. Porque te quiero decir algo, que la palabra ley significa instrucción y dirección. Dios nos está instruyendo a través de la ley. Porque si no fuese a través de la ley, no conoceríamos que estamos en pecado. Fíjense qué tremendo. Si Dios no deja instrucciones, bueno, te voy a adelantar algo. Cuando Dios le dio las leyes a Moisés, la gente no sabía que existía el pecado. Hasta que llegó la ley, llegaron los mandamientos, las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, escritas por el dedo de Dios, hasta entonces se supo que había pecado. Fíjense qué tremendo. La gente no sabía lo que era pecado. Pero por medio de la ley, nosotros hoy conocemos que existe el pecado y lo que debemos y no debemos de hacer. Entonces, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, que es la ley también, nos dice, acuérdate del día de reposo, porque ellos ya no lo guardaban. Y nosotros igual, hoy Dios nos está hablando, acuérdate del día de reposo. ¿Qué más sigue en el versículo 9? Dice, 6 días, ¿qué dice? Trabajarás y harás toda tu obra. Así que procuremos, hermanos, hacer en esos 6 días todo lo que tenemos que hacer. En el versículo 10 nos vuelve a decir, mas el 7º día es ¿qué? De reposo. Para Jehová, ¿qué? Tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, fíjense qué tremendo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová ¿qué? Los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo otra vez ¿qué? El día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Fíjense,
Hay buenas razones, hermanos, para creer que aún sigue válido este día que nosotros debemos de santificar, debemos de apartarlo para nuestro Señor judío, nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue un judío, hermanos, que guardó también este día. Siendo Dios mismo, nos enseñó tantas cosas tan tremendas, que si nosotros no nos habíamos dado cuenta, quiero decirte que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hermanos, el día de reposo, Él lo cumplió estando presente. Y eso me impacta, porque Jesús vino a demostrarnos la bendición, hermanos, que tiene el día de reposo. El día de reposo tiene tal bendición que tú, cuando Dios te revele esto, tú no vas a querer dejar de santificar este día que Dios está con nosotros, porque tiene ¿qué? Bendición. Tiene bendición. Y miren, vamos a ver qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo. Vámonos rápido a Lucas, al Evangelio de San Lucas 13, del 10 al 17. Amén. Fíjense lo que hizo nuestro Señor Jesucristo el día de reposo. ¿Lo tenemos? Los espero para que lo leamos todos juntos. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Amén. Dice el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿Cuándo? En el día de reposo. ¿Cuándo? En el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed ¿qué? Sanados, o sea, fuera del día de reposo y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, dice, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, que Satanás se había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué fue lo que observaron que hizo Jesús en el día de reposo? Sanó. Dios nos sana, porque este día tiene ¿qué? Bendición y vida eterna. Tiene vida. Hay sanidad, hermanos. ¿Y cuántos nos hemos enfermado y no venimos a la iglesia? Yo era una de esas. Me enfermaba, híjole, no voy a poder ir, estoy bien mala. Pero cuando uno descubre esto, dice: no, es cuando más voy a ir, porque ahí voy a encontrar ¿qué? Sanidad. Cuando yo descubrí esto, yo dije: pues así me esté muriendo, yo voy. Y créanme, hermanos, que cuando yo salgo de la iglesia, salgo, y te lo digo en el poder del Espíritu Santo, porque es verdad, salgo sana. Porque este día tiene bendición, donde el pueblo se reúne, lo acabamos de leer, Dios envía ¿qué? Bendición. Quiere decir que Dios va a suplir en ese momento, hermanos, tu necesidad. Y no nada más, hay muchas citas de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo, porque ese día, vuelvo a repetir, tiene ¿qué? Bendición. Miren, vamos a ir pero ahora al capítulo 14 y vamos a leerlo del 1 al 6, amén. Dice: aconteció otra vez que un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban
Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, ¿qué hizo? Le sanó y le despidió. Hasta ahí nos quedamos. Le sanó y le despidió. Entonces, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Sanaba. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo fue el que afirmó ya en el Nuevo Testamento, hermanos, que a nosotros, los que hemos creído, los creyentes, se nos da un bienestar espiritual y físico. Es para nosotros este día. Primero Dios lo santificó, pero no fue por causa de Dios, sino fue por causa de nosotros, para que fuésemos bendecidos. Y si no me lo crees, vamos a la cita. Va a decir esta hermana, a lo mejor dice mentiras. Marcos, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 27. Amén. Vamos al Evangelio de San Marcos 2, 27. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Amén. Dice: también les dijo, o sea, hablando el Señor Jesús, el día de reposo fue hecho ¿por quién? Por causa del hombre. Dilo, fue por causa de mí, fue por causa de mí. Gózate, porque fue por causa de nosotros. Y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor aún del día de reposo. Por causa de nosotros fue que Dios le dio bendición. Y también Él reposa de todas sus obras porque quiere estar con nosotros. Quiere dedicarnos su tiempo y su bendición. Si tú después de oír este mensaje y no lo haces, te estás perdiendo mucha bendición. Mucha bendición. Hermanos, ¿quiénes tienen hijos jóvenes que todavía cuando uno les dice, vámonos a la iglesia, es día del Señor? Y el joven, ay, otra vez, ¿a poco no te ponen? A ver, bueno, mis hijos ya son casados y con hijos, pero así eran mis hijos, y más el varón. Ay, ma, ¿cuándo vamos a salir a pasear? Pura iglesia y pura iglesia. Hermanos, si tú vienes diciendo, oye, y más los líderes, otra vez, quiero decirte que Dios no te va a dar bendición. ¿Qué creen? Que hay condiciones para este día, pero son bendiciones, hermanos, y las condiciones son deleitosas. Y si no me crees, vámonos a Isaías 58. Y dile al joven, así le decíamos a nuestros hijos, ahorita te voy a poner la Biblia y te voy a recordar la bendición que tiene Dios. Ay, no, mejor vámonos. Isaías 58, versículo, vamos a leerlo desde el 13 hasta el 13 y 14. Amén. Fíjense, aquí en el encabezado de mi Biblia, porque a lo mejor ustedes traen otras versiones, que dice la observación del día de reposo. O sea, observa lo que Dios dice, ¿ok? Vamos a observar lo que Dios dice. ¿Qué dice en el primer parrafito? ¿Qué dice? Si retrajeres del día de reposo tu pie. O sea, no pienses otra cosa. Y si viene a tu mente, eso es lo que quiere decir, si viene a tu mente otra cosa, mejor dile a tu mente, quieta, porque hoy nos vamos a gozar, ¿ok? Si retrajeres tu pie, ¿de qué? De hacer tu voluntad. En mi día, ¿qué dice? Santos, en mi día apartado. No hagas tu voluntad en ese día, nos está diciendo aquí el profeta, a través de nuestro Señor. ¿Y cómo lo vas a llamar ese día? Y lo llamares ¿qué? Delicia. Perdón, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamares ¿qué? Delicia. Tiene que ser un día delicioso para nosotros. ¿Qué más le vas a decir a ese día?
santo y glorioso ¿de quién? De Jehová. O sea, es un día precioso de nuestro Dios. ¿Y qué más dice? Y lo venerares, o sea, lo adorares. ¿Qué dice? No andando en tus propios caminos, porque luego, hoy no vamos, hoy nos vamos a visitar, hoy nos vamos aquí. No, dice el Señor, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Cómo la ven? Entonces vienen las promesas, versículo 14. Entonces, ¿qué dice? Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y Dios es verdadero, Dios es cumplidor de promesas. Dios lo que te promete te lo va a cumplir, hermanos, te lo va a cumplir. Te lo va a cumplir nuestro Dios. Te voy a contar rápido así el testimonio, mi testimonio. ¿Cómo es que yo me convertí a cristiana hace, ¿cuánto tiempo, Rubí? Ya va. Sí, 23, en febrero cumplimos 24 años de ser cristianos, hermanos. Y 23 años de estar al servicio de tiempo completo. Un año de convertidos y le servimos al Señor de tiempo completo. Hermanos, yo antes de convertirme, yo era súper catoliquísima. Vengo de descendencia, imagínense, de padres católicos y de monjas católicas, hermanos de mi papá. Yo nací, hermanos, cerquita de la villa de Guadalupe. Yo era una devota de la Basílica de Guadalupe, porque así me lo inculcaron, así eran mis padres. Cuando yo tenía aproximadamente 32 años, que ya estoy viejita, hermanos, ya voy a cumplir cerca de los 60. Cuando yo cumplí, hermanos, 32 años, yo tuve una enfermedad muy grave en los riñones. Todo un año yo estuve internada y los médicos le decían a mi esposo, es que ella ya no tiene remedio, ella ya no, ya se va a morir. Mis hijos, hermanos, yo durante 5 años yo no tuve familia, pues Dios no me la dio, pero como tuvimos muchos problemas a causa de que yo no me embarazaba, nos íbamos a divorciar. Entonces yo le dije a Dios, siendo muy catolicota, le dije, Dios, si tú no me das un hijo, me voy a divorciar. Dame un hijo. Dios, hermanos, cuando Dios te tiene apartado y sabe que tú vas a ser su hijo, porque saben que ustedes, nosotros, fuimos predestinados a ser sus hijos. Dios nos escogió. Dios nos escogió porque Él sabía que tú le ibas a aceptar. Entonces yo, hermano, estaba predestinada a ser hija de Dios. Yo cuando me di cuenta, hermanos, tenía ya 5 meses de embarazo. Yo decía, se me mueve un gusano. Era mi gusano, mi primer hijo. Y yo llegué al doctor bien espantada. Doctor, es que estoy engordando mucho y siento que se me mueve un gusano. Y le daba risa y luego vino a ver, ven acá. Y ya me revisó, felicidades, tu gusano tiene ojos, tiene manitas, tiene piecitos, mira tu gusano. Ay, hermanos, cuando yo llegué le dije a mi esposo, estoy embarazada. ¿Y tienes un mes? Le digo, ¿quién sabe? Le digo, pero estoy embarazada, porque no me dijeron cuántos meses tenía. Entonces yo llego, hermanos, rápido con el doctor y le vuelvo a preguntar, oye, porque era mi amigo, el médico joven, le digo, oye, dime cuántos meses tiene. A ver, vamos a medirlo. Gaby, tienes como 5 o 6 meses, creo que ya vas a cumplir 6 meses. Y sí, hermano, yo me ponía unos segurotes de esos de bebé aquí, porque ya estaba muy gorda. Entonces, digo a mi esposo, cómprame una batita de maternidad. Ay, ¿cómo te vas a ver si apenas tienes un mes? Digo que no, creo que ya voy a cumplir 6. Me quito el seguro y ¡fum! Imagínense. Cuando yo trabajaba en una farmacia de un tío y cuando se me quedaron viendo las empleadas, ¿estás embarazada? Pues imagínate, iba a cumplir 6 meses, pues se me botó. Digo, sí, ¿qué creen que yo no sabía? Así de gordote no sabía, pues no sabía. Hermanos, Dios me regala la vida, le dio ahora sí que el regalo de la vida a mi hijo y como vi que así podía embarazarme rápido, me embaracé de mi hija. Pero así rápido. Luego ahorita está la fábrica abierta, así se puede. Una vez vamos a echarnos el otro, pues órale. Y nació mi hija. Entonces cuando yo enfermo, para esto, cuando nace mi hija, ¿cuántos años tenía? Tenía yo como 27 años, ya tenía yo, hermanos.
estaban muy chiquitos mis hijos, yo tenía 32 años cuando me enfermó gravemente de los riñones. Entonces estuve todo un año internada, hermanos, con sondas, grave. Entonces yo le decía a Dios, Dios, yo no quiero dejar a mis hijos tan chiquitos, tú me los diste para que yo me muera y se queden sin madre. Hermanos, para no hacerlas tan largas, clamé tanto a Dios, me hacían tantas operaciones porque se me complicaron muchas cosas. Creo que todas las enfermedades me dieron en ese año. Yo clamé a Dios y le dije, algo bien tremendo, empezó a moverse el Espíritu Santo y yo le dije, Dios, yo me doy cuenta que yo no te conozco. Conozco una religión, pero a ti no te conozco. Digo, yo sabía dentro de mi interior que yo no iba al cielo, hermanos, de verdad. Yo tenía mucho miedo a morirme porque yo sabía que a lo mejor iba al infierno y no al cielo. ¿Quién era el que me revelaba? Quiero decirte que el Espíritu Santo nos fue dado para conviccionarnos de pecado. ¿Quién estaba trabajando en ese momento? El Espíritu de Dios. Hermanos, Dios me da un sueño, me regala un sueño con Él, con Jesucristo. Y yo veía multitudes que lo seguían y Él ponía sus manos, hermanos, sobre esa gente. Cuando Él me volteó a ver y yo corrí atrás y le dije, dime quién eres. Y me dice, yo soy el médico de médicos. Yo soy el único que te puede salvar y sanar. Búscame. Pero dime tu nombre porque no te conozco. Y efectivamente yo no conocía a Dios, conocía una religión, conocía, hermanos, una idolatría, una mentira, pero al Dios vivo que nos da la vida, yo no lo conocía. Yo le dije a mi esposo, yo quiero ir a una iglesia cristiana. Yo ni siquiera sabía nada, hermanos, nada, ceros, donde no haya una religión. Quiero ir donde se lea la palabra de Dios, nada más. No quiero religiones. ¿Quién me lo dijo? Sin palabras, ¿quién lo estaba poniendo aquí? El Espíritu Santo. Hermanos, yo fui a que me quitaran las ondas, yo fui a que me quitaran todo lo que traía y le dije al doctor, quítemelo. Y me dice, no te lo puedo quitar, ¿cómo crees? Te vas a morir, no me importa, me voy a morir, pero yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Y le hicieron firmar una responsiva a mi esposo, me quitaron todo, hermano, me tuvieron que poner pañales porque yo estaba muy grave, gravísima. Hermanos, como un simbolismo, yo le dije a mi esposo, cómprame un vestido nuevo. Y me compró un vestido nuevo, rojo con blanco. Y mi esposo le compró ropa nueva a mis hijos. No sé si algunos de ustedes han visto Ropa Nueva para Felipe. Cuando yo vi esa película, cómo lloré. Porque me acordé, hermanos, que Dios estaba poniendo en mí algo nuevo. Cuando yo llego a la iglesia cristiana, sin saberlo, investigué mucho dónde había una iglesia cristiana. Y yo encontré la iglesia cristiana Fuentes, pero atrás de mi casa. Y me dice mi hermana, ahí son cristianos, se oyen alabanzas. Y yo espiaba a los cristianos porque me sacaban a la terraza y yo veía cómo pasaban los hermanos, bien bonitos, yo los veía de verdad. Yo veía que afuera de la iglesia se abrazaban y se besaban. Y yo decía, yo algún día estaré ahí con esa familia hermosa que se aman y se besan. Y yo oía las alabanzas, hermanos, yo las oía. Y yo decía, qué cosa tan preciosa. Cuando yo llego a esa iglesia, hermanos, me reciben con un amor y yo no acostumbrada, pues en el catolicismo, ¿quién te hace caso? Tú entras y te sientas donde quieras, sientas hasta de puntitas, ¿a poco no? Y ahí en esa iglesia, bienvenida, y yo hasta me sentí rara, dije, ¿qué vale, no? Y me besaba, dije, pues que me conocen, ¿no? ¿Qué, no? Y ya, hermanos, pero yo me sentí hasta el último lugar, en un rincón cerca de la pared, no quería que nadie me viera. Cuando yo entro, hermanos, me habla audiblemente Dios y me dice, por fin llegaste. Lloré y yo no quería que nadie me viera llorar. Si he sabido que se vale llorar, hubiera llorado a gritos, pero así estaba yo. Cuando cae el Espíritu Santo, hermanos, y yo digo, me voy a morir, ya me voy a morir, porque sentí que me iba al suelo. Ignoraba que era el Espíritu de Dios que me estaba dando la bienvenida con mi familia. Hermanos, al mes y medio
me internan ya de muerte y le dicen a mi esposo, yo creo que esta noche ya no sale su esposa. Yo empecé a sangrar muchísimo, los riñones se me empezaron ya a deshacer. Dice, no creemos que su esposa esta noche viva. Pero ya no tenía miedo. Aquí tenía una paz porque yo dije, hoy sé que me voy contigo. Hoy sé que mis hijos van a quedar en tus manos. Hoy sé, Señor, que mi esposo va a cambiar su vida. Hermanos, cuando mi esposo fue a comprar un medicamento carísimo que le dijo, o se sana o hasta aquí. Cuando él fue a las 9 de la mañana a comprar ese medicamento, hermanos, créanme que entró un sol a mi cuarto. Me recorrió todo mi cuerpo. Fui al baño porque estaba yo así, que no me funcionaban los riñones. No sé si hice 3 o 4 litros de agua y yo dije, ya me desangré toda. Y veía yo, hermanos, que mi cuerpo se iba sanando, sanando, sanando. Cuando yo me voy con mi suero a acostarme, hermanos, yo estaba sana. Tengo muchas operaciones que me hicieron y mis heridas estaban sanas, desinflada como globo. Me sentí una bebé recién nacida. Pero ¿saben una cosa? Yo no dejé de ir a la iglesia. Ese día que me puse muy grave, hermanos, yo estuve en la iglesia Cristiana Fuentes, alabando y adorando a Dios. Y Dios me dio la sanidad. Y te lo digo como testimonio porque yo lo viví. Dios me sanó. Y lo que tengo más sano son mis riñones. Cada año me hacen chequeos, sigues perfecta. Y los médicos que no me conocen me dicen, oiga señora, pero sus riñones están deformes, pero funcionan muy bien. Y les empiezo a compartir lo que Cristo hizo en mi vida. Por eso, hermanos, mi esposo y yo decidimos entregarnos al 100, óiganlo bien, a Él. Mi esposo renunció a esos 2 meses de convertidos, él renunció a su trabajo. Y nos hemos dedicado a servirle a Dios. Por eso te digo que este día, hermanos, tiene mucha bendición, mucha bendición. Y te puedo contar más cosas que Dios ha hecho en otras personas, porque el día domingo tiene bendición, porque ahí está nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero decirte que los que no guardan este principio bíblico, hermanos, créanme que provocan su propia ruina. Qué tremendo que el que no guarda este día, aquel que dice que es creyente y no guarda este día, provoca su propia muerte espiritual. Y te lo digo porque lo vivimos mi esposo y yo constantemente en la iglesia. Lo vivimos en otros lados igual, hermanos. La gente que va y viene, por eso nos preocupa la iglesia donde estamos nosotros. Esa gente, háblale, y es una gente, hermanos, que tú te acercas y no tiene nada de Dios. Te cuenta de muchas cosas menos de Dios. No te cuenta las maravillas, no edifica tu vida. Porque es gente que va muriendo espiritualmente. ¿Y por qué ya no vas a la iglesia? Están bien fríos, hermano. Es más fácil calentar, avivar a un recién convertido que a uno que ya conoce la palabra. Y más si no se congregan los días domingos. De verdad. Porque ahí Dios quiere enseñarnos. Aquí los días domingos donde más aprendemos. Porque la voz de Dios nos empieza a hablar y nos empieza a decir lo bueno y lo malo, lo edificante. ¿Dónde está la bendición de Él? Porque Él quiere y nos anhela bendecirnos, no matarnos. Pero nosotros somos los que tomamos nuestra propia decisión. ¿Quieres ser bendición o quieres ser maldición? Así lo dice Dios. ¿Quieres la vida o quieres la muerte? Escoge pues tú. Porque Dios quiere que vivamos. Vivamos, hermanos. Y si no me lo crees, vámonos a la Biblia, amén. Vámonos a Éxodo 31, versículo del 14 al 15. Fíjense, y vamos a poner mucha atención lo que dice aquí. Éxodo 31, versículo 14 y 15. Yo los espero. Vamos a leerlo, amén. ¿Qué dice? Así que guardaréis, vamos a leer todos juntos, que lo oigamos.
Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, ¿qué dice? De cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo. ¿Quién lo dice? Dios. Dios lo está diciendo en la ley. Acuérdense, palabra ley quiere decir instrucción y dirección. Ahora ven por qué muchos no reciben bendición. Muchos dicen y llegan a la iglesia: hermano, ore por mí. Es que fíjese que me quieren quitar mi casa, o ya perdí mi negocio, o me están asaltando mucho. Y mi esposo ora por ellos. Y le dice a mi esposo: pero te quiero ver aquí el domingo. Llega el domingo y quieren nada más la bendición, pero no quieren, hermanos, estar con Dios, que es el que da la bendición. No es el hombre, es Dios el que da la bendición. Hace ratito leímos el Salmo 133, que primero en donde derrama Dios el óleo, o sea, el aceite, la unción, en el sacerdote, en el pastor. Dios lo tiene que ungir, hermanos. Dios nos tiene que ungir primeramente a nosotros para que entonces baja, hermanos, y corre la bendición a los demás. ¿Por qué creen que los pastores se preparan? Nos tenemos que preparar, hermanos, un día antes. Y bien tremendo, porque durante la semana estamos orando, mi esposo y yo: Señor, danos la palabra del domingo, danos la palabra del domingo. Si hay una secuencia de estudios, de todas maneras oramos por ese estudio. Pero cuando Dios no nos da para seguir dando estudios y predicamos, hermanos, entonces estamos buscando: Dios, ¿qué quieres tú para tu pueblo? ¿Qué quieres tú? Y lo más tremendo, que Dios nunca nos da la palabra en la semana, siempre nos da un día antes, o el viernes para amanecer el sábado. De verdad, se los digo, siempre nos da, ya sabemos, el viernes. Y nosotros peleamos: Señor, es que queremos prepararlo bien, mira. No, nos da el pan fresco, hermanos. Nos da el pan fresco. En la noche Dios nos habla por medio de sueños y va, órale, ahí va la palabra. Y los hermanos se regocijan porque es pan fresco. Eso quiere decir que Dios primero derrama, ¿qué? El aceite, la unción del Espíritu a los pastores. Ahora sí se va a derramar para el pueblo. Fíjense cómo es nuestro Dios. Porque el día domingo tiene, ¿qué? Bendición. Nos va a dar, hermanos. El día domingo es para nosotros una bendición, donde Dios está dando cosas maravillosas, hermanos. Porque ese día Dios, hermanos, está reafirmando, es una oportunidad para reafirmar mi confianza en Dios, para poder seguir creyendo en Él. Amén. ¿Sí? Y fíjense qué tremendo cuando nosotros tenemos, hermanos, cosas egoístas. Ay, luego nos dicen a nosotros: hermano, es que si no trabajo el día domingo, que es el día que más vendo, ¿con qué les voy a dar de comer a mis hijos? ¿Sí o no? ¿Verdad que son buenos pretextos? Y mi esposo, como pastor, pues toca en su corazón y dice: pues está bien, hermanita, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en tu trabajo para que tengas que darle de comer a tus hijos. Y bíblicamente le digo a mi esposo: tú la estás regando. Y me dice: es que tú eres más dura. No, no soy más dura, soy más bíblica. Miren lo que dice. Vamos a ver si eso es lo que Dios dice. Miren, vámonos al Evangelio. Ay, hermano, ya me estoy dando a conocer. Vámonos a Mateo 6, versículo del 30 y 33. A ver, vamos a ver. Ahora sí que los pongo por mis jueces, ¿eh? Si estoy mal me dicen: ay, hermana, sí está loca. Pero no, miren. Miren lo que dice Mateo 6, versículo del 30 y 33, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo tenemos? Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, ¿qué dice?
todas estas cosas, o sea, el vestido y la comida, ¿verdad? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí viene, más buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pero ¿qué nos invita el Señor? Búscame primeramente a mí. Yo sé que ustedes tienen necesidad, pero si me buscas, me das mi primer lugar, que dice, todo lo demás, tu necesidad, yo te la voy a dar. El buscar primeramente a Dios y guardar el día, hermanos santo, que es el día de hoy para nosotros, hermanos, trae su bendición atrás. Trae lo que tú necesitas atrás para tu semana, pero siempre y cuando pongamos nosotros en primer lugar a Dios. Y quiero decirte que todos los que trabajamos durante toda la semana, hermanos, y ustedes más que trabajan en el campo, quiero decirte que Dios te da reposo. Dios te da reposo en este día, de que tú vienes a descansar aquí. ¿Y sabes cómo descansamos a Dios? Adorándolo. Adorándolo en espíritu y en verdad, tus cargas son quitadas. Pero cuando tú lo haces con tus ojos cerrados, hermanos, imagínate que tú estás, porque de hecho vas a estar enfrente de la presencia de Dios, al borde de su gran trono, adorándolo en espíritu y en verdad. Y Dios va a quitar tus cargas, va a quitar tu cansancio, porque estás buscando al que te da reposo. Mira lo que dice, vámonos rápido a Hebreos 4:10. Hebreos 4:10. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Ya vieron? Reposo, descanso, paz. Es lo que Dios nos da cuando nosotros estamos buscándolo a Él en el día, hermanos. Y quiero decirte que es una señal que Dios puso de pacto. Es una señal de que nosotros somos verdaderos creyentes. Porque los de afuera se van a dar cuenta de que tú eres un cristiano. Los días domingos tú no haces nada. Tú te paras en la presencia de Dios. De verdad, tu propia familia va a decir, mira, ni le digas porque ese es cristiano, uy, y para que falte los domingos. Es una señal que Dios puso en nosotros. Es una señal que el mundo entero se da cuenta de que tú eres un creyente, un hijo de Dios, que vas a buscar el rostro de Dios. Hermanos, aunque no lo crean, hay gente que nos envidia, pero no se atreve, no tienen el coraje y la valentía para decir, yo quiero de ese Dios que tú alabas y adoras. Porque yo veo que aunque tengas muchos problemas, tú tienes paz. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios y Dios nos da la paz. Y sabemos que en Él están las soluciones. Hay cosas que para nosotros es imposible, pero para Dios todo es ¿qué? Posible. Éxodo, vámonos rápido para que vean que es una señal de pacto. Éxodo 31, versículo 16 y 17. Hermana, ¿a qué hora tengo que terminar? Porque yo me pico, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Les voy a decir como les digo a los de la iglesia cuando los veo con cara de cansados, motívenme. Digan, no, hermana, siga. A ver. Conste, gracias, ya me motivaron. ¿Ya lo tenemos? Éxodo 31, 16 y 17. ¿Amén? ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como por pacto perpetuo, o sea, para siempre. 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. O sea que es una ¿qué? Señal. Es una señal. Quiero decirte que nosotros, hermanos, no somos cualquier persona, no lo somos. El diablo bien que lo sabe.
El diablo nos quiere ver humillados, por eso hace que los que no conocen a Dios quieren humillarnos. Pero Dios se burla de él y se burla también de los que nos hacen burla a nosotros. ¿Sí sabes lo que eres tú? Eres un hijo de Dios, eres un hijo del Rey. Mira, hermanos, lo que somos para nuestro Señor. Vámonos a Primera de Pedro 2:9. A lo mejor es un versículo que a lo mejor, hermanos, nos han enseñado mucho, pero quiero decirte que lo debemos de creer. Tiene que ser revelado a nuestra vida. Primera de Pedro 2:9. Amén. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos y créelo, porque eso somos. Sí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido por Dios. No eres cualquier cosa, eres un real sacerdocio. ¿Qué hacía en la antigüedad el sacerdote? Ministraba delante del Señor, lo alababa y lo adoraba. Eso es lo que hace un verdadero sacerdote. Somos una nación, un pueblo santo, santo, apartado del mundo. Dios nos hizo especiales para Él. No somos cualquier cosa, hermanos. Esa nación santa tiene que cumplir el mandamiento de Dios. Amén. Quiero decirte, hermanos, por último, que puede verse el día de reposo como el compromiso de Dios con los creyentes, de que Él cumplirá su voluntad, hermanos, para los que guardan el día de reposo, para aquellos que lo llaman delicia, hermanos. Él siempre va a estar dispuesto a actuar a favor de nosotros, siempre y cuando cumplamos su mandamiento de guardar este día, hermanos. Él siempre va a estar atento a las oraciones, hermanos, y Él va a estar dedicado ese día para nosotros. Qué hermoso es que nuestro Dios, yo leí un libro, hermanos, de un varón que murió, de un pastor que murió, pero Dios lo regresó a la vida. Dice este varón que cuando él murió en un accidente en la carretera, dice que él, hermanos, ascendió a los cielos y dice que era día de reposo. Y dice que él veía a muchos que conocía ahí, pero dice que algo, dice, no puedo ni describir cómo era. Dice que había un salón inmenso donde se hallaba muchísimas alabanzas. Dice, y lo más tremendo, que no se mezclaba la música. Si tú podías oír una, podías poner atención a esa, pero había otra que tú también le podías poner atención. Dice, eran miles de alabanzas y todas se escuchaban una por una a la perfección sin mezclarse. Y dice que el Espíritu de Dios, cuando empezaba la alabanza, lo atraía como un imán al Espíritu de Dios. Y dice que ese espíritu se metía a ese salón grande y todas las almas que estaban ahí, hermanos, se postraban hasta el suelo para alabarlo junto con las alabanzas de la tierra. Y Dios le dijo a este varón, diles en la tierra que sus alabanzas son escuchadas y que Él se sienta en medio de las alabanzas de su pueblo. Fíjense qué hermoso, el día del Señor, Él escucha las alabanzas que le dan en el mundo. A mí cómo me impactó eso. Me impactó bien tremendo. Miren, vamos a Ezequiel, a este profeta 20, versículo 11 y 12. Y esta es la última cita que les doy, hermanos. Ezequiel 20, 11 y 12. Dice el Señor, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué? Vivirá. Les di también mis días, ¿qué? De reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Este día es de bendición. ¿Qué necesidad hoy hay en tu vida? ¿Qué necesidad tienes hoy en tu vida? Comprueba lo que te estoy diciendo, porque lo que te es
Ahora sí que lo que te he predicado, lo que te he dicho, es palabra de Dios. No es mi palabra, es palabra de Dios. Vimos 5 cosas muy importantes. Que el día de reposo se instituyó desde antes, hermanos, de la ley. Y fue escrito en el principio de la creación. No ha sido, hermanos, abrogado ni cancelado este día. Fue dado para el bienestar espiritual y físico de los seres humanos. Es para tener comunión con Dios y para adorarlo. Y también el hombre descansa de su trabajo y es una señal de pacto con Dios. El Señor, hermanos, nos va a bendecir y nos sigue bendiciendo en este día porque Él está dispuesto a actuar a favor de nosotros. ¿Por qué no adoras a Dios hoy y le dices, toma mi necesidad, tómala, Señor? Si estás enfermo, dile, Señor, aquí está mi cuerpo, sánalo. Si tienes algún problema económico, Señor, tu palabra dice, buscad primeramente mi reino y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. Pero primero tenemos que adorarlo, hermanos. Y Dios, yo te doy un tip, como los niños chiquitos. ¿Quieres algo? Adóralo. Yo así lo hago. Quiero algo, lo adoro. Y de veras que Dios dice, me gustó tu adoración. Como los niños chiquitos, ahí va tu dulce. De veras, hermanos, en serio. Una vez estábamos en el servicio y la verdad, hijo, hemos padecido muchas carencias económicas, pero no nos importa. Dios sabe por qué lo hace, porque Él sabe que a lo mejor si nos da mucho nos perdemos, por eso nos trae al día. Y no me importa, pero yo lo adoro. Y ese día, hermanos, yo quería una pizza. Y digo, Señor, ay, ¿cómo se me antoja y no tengo dinero? Y hermanos, ya terminó el servicio y yo vi que una hermana salió y se fue. Llegó como a la media hora a la casa después del servicio y me dice, hermana Gaby, usted le estaba pidiendo una pizza al Señor. Yo me la quedé viendo, le digo, ¿y quién le dijo? Dios me dijo, mi hija quiere una pizza. Tú tienes, hácela. Y sí me salí a hacérsela. Hermanas, hasta cachos de pastel. Yo decía, Dios, un pastel, ándale. Hermana, hasta la gente inconversa. Doña Gaby, mi mamá le mandó este pedazote de pastel. Gloria a Dios y pedazote. De veras, hermano, yo sé que si tú lo adoras, pídele hasta tus antojos. De verdad que Dios te los cumple. ¿Quién sabe cómo lo hace? Pero Dios lo hace. ¿Qué le quieres tú decir hoy a Dios? Gracias por tu bendición. Empieza a darle gracias. Empieza a darle aún gracias a Dios por todas las luchas, por las pruebas. Y empieza a adorarlo. ¿Estás dispuesta a hacerlo hoy? ¿Sí? No, yo quiero que ministre el Espíritu de Dios, no yo. El Espíritu de Dios, que toque tu vida y que te des cuenta que es verdad lo que Él dice. Hay bendición en este día. Y yo te invito, si tú apuntaste algunas citas, yo te invito, hermanos, que tú lo compartas con aquellos que luego son inconstantes y decirle, tienes un problema porque puedes morir espiritualmente y por eso tú no recibes bendición, porque el día de la bendición, donde está la fuente, tú no vas. Así que, hermanos, tú oíste, hoy ya no faltes a la iglesia, porque este día tiene ¿qué? Bendición. Hermanos de la alabanza, si adoramos a Dios con ¿te acuerdas de la primera alabanza, adoración que cantaron? Sí, nos ayudan a ministrar, amén. Vamos a orar mientras, hermano, párate y dile, Dios, gracias. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás hoy con nosotros, mi Señor. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres el cumplidor de las promesas que tú has dejado escritas para nosotros, mi Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Yo quiero darte gracias, 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 gracias por las luchas, por las pruebas que hemos tenido. Gracias por las carencias. Gracias por todo, Señor, porque tu mano nos ha sostenido, mi Señor, porque aquí estamos en pie gozosos.